La risa cruel del cortesano resonó por todo el salón de banquetes cuando Marisol pronunció mal la palabra vampírica para honor, su acento provincial transformando la sílaba refinada en algo que sonaba como pollo asado en el antiguo dialecto. Las copas de cristal dejaron de tintinear, las conversaciones se detuvieron. 200 pares de ojos, la mayoría carmesíes y eternos, se clavaron en ella, mientras el Lord Sebastián se doblaba de risa, señalándola como si fuera el entretenimiento de la noche. Marisol sintió que su rostro ardía con una vergüenza tan intensa que deseó que la tierra se la tragara. Pero entonces, desde el trono elevado al final del salón, el rey vampiro Theron levantó una mano, y el silencio cayó como un martillo. Sus ojos dorados, no rojos como los demás, sino dorados como el sol del atardecer, se posaron en ella con una intensidad que hizo que su corazón latiera salvajemente, y cuando habló, su voz retumbó con un poder que hizo temblar las velas. Lord Sebastián, parece que has olvidado que hace apenas 3 siglos tú mismo hablabas con el acento de un campesino de los pantanos del este. Al menos esta joven tiene la valentía de intentar aprender nuestro idioma. ¿Cuántos idiomas humanos hablas tú? Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia, para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados. Suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora volvamos a la escena. El silencio que siguió fue tan denso que Marisol podía escuchar su propia respiración. Lord Sebastián, un vampiro elegante con cabello platinado y vestimentas que probablemente costaban más que todo lo que su familia poseía, se había puesto pálido. Bueno, más pálido de lo que ya estaba siendo un muerto viviente. Mi señor, tartamudeó Sebastián, inclinándose profundamente. Yo solo estaba... Era solo una broma inofensiva. ¿Inofensiva? La voz del rey era suave ahora, pero de alguna manera eso la hacía más aterradora. ¿Te parecería inofensivo si yo me burlara de tu torpeza en el campo de batalla? ¿O de cómo todavía te estremeces cuando alguien menciona agua corriente? Varios vampiros ahogaron risas, y Sebastián se encogió. Claramente había historias ahí que todos conocían excepto Marisol. «Pido disculpas, Majestad», dijo Sebastián con rigidez. Luego, girándose hacia Marisol con una reverencia que parecía dolerle físicamente, agregó, «Y a ti, señorita». «Marisol», dijo ella en voz baja, todavía aturdida por este giro de eventos, «Marisol Rivera». «Señorita Rivera», completó Sebastián entre dientes, antes de retirarse rápidamente a un rincón oscuro del salón. El rey hizo un gesto y la música comenzó de nuevo. Las conversaciones se reanudaron y el banquete continuó como si nada hubiera pasado. Pero Marisol no podía moverse. Estaba clavada en su lugar, consciente de que cada vampiro en el salón probablemente podía escuchar el latido frenético de su corazón. «Respira, niña», murmuró una voz junto a ella. Era Lady Isadora, la vampira que había contratado a Marisol como intérprete temporal para el banquete. Isadora era una de las pocas vampiras que regularmente hacían negocios con humanos, y había necesitado a alguien que hablara tanto español como el antiguo dialecto vampírico. «El rey te defendió. Eso es más honor del que la mayoría de los humanos recibe en toda una vida». «¿Por qué lo hizo?», susurró Marisol. «Soy nadie, solo una estudiante de idiomas que necesitaba dinero extra». Lady Isadora sonrió, revelando solo una insinuación de colmillos. «El rey Theron tiene sus razones, siempre las tiene. Pero si fuera tú, tomaría esto como una bendición, no como una maldición». Ahora termina tu trabajo y trata de no llamar más la atención. Marisol pasó las siguientes 2 horas traduciendo conversaciones comerciales entre Isadora y varios comerciantes humanos que habían sido invitados al banquete. Era trabajo tedioso, términos de envío, tarifas de importación, calendarios de entrega.
pero lo hacía bien. Los idiomas siempre habían sido su don. Podía captar acentos, matices, la música detrás de las palabras que otros perdían. Era por eso que había notado algo extraño sobre el idioma vampírico. No era solo un idioma antiguo que había que memorizar. Era un idioma viviente, que cambiaba y evolucionaba, con dialectos regionales y variaciones generacionales que los libros de texto nunca mencionaban. Y su error de pronunciación, el que había hecho reír a Sebastián, en realidad había sido correcto, según el dialecto del sur, que aparentemente el rey mismo hablaba. Pero no se atrevió a señalar eso. Ya había tenido suficiente atención por una noche. Cuando el banquete finalmente terminó, cerca del amanecer, Marisol recogió su pago, una bolsa generosa de monedas de plata que mantendrían a su familia cómoda durante meses, y se preparó para salir. Pero un sirviente vampírico la interceptó en la puerta. «Señorita Rivera», dijo el sirviente, un vampiro mayor con modales impecables. «El rey solicita tu presencia en sus aposentos privados». El corazón de Marisol se hundió hasta sus pies. «¿Qué? ¿Por qué?» «No es mi lugar cuestionar a su majestad», respondió el sirviente. «Por favor, sígueme». Marisol miró alrededor desesperadamente, buscando a Lady Isadora, pero la vampira ya se había ido. No tenía opción. Cuando el rey vampiro te convocaba, obedecías o enfrentabas consecuencias que no quería imaginar. Siguió al sirviente a través de los opulentos pasillos del palacio nocturno, el asiento del poder vampírico en la región. Las paredes estaban adornadas con tapices que databan de siglos atrás, y candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. Finalmente, llegaron a una puerta tallada con intrincados diseños de lunas y estrellas. El sirviente tocó una vez y luego abrió la puerta. «Señorita Rivera, Majestad». «Gracias, Edmund. Eso será todo». Marisol entró titubeante en lo que parecía ser una biblioteca privada. Las paredes estaban forradas de libros del suelo al techo, y el aroma de pergamino antiguo y tinta llenaba el aire. Era hermoso de una manera que hizo que su corazón de estudiante anhelara explorar cada estante. El rey Theron estaba parado junto a una ventana que daba al este, donde el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros indicios del amanecer. Él todavía vestía sus ropas ceremoniales, un traje negro bordado con hilos de plata, pero se había quitado la corona y su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros. «Puedes acercarte», dijo sin girarse. «No muerdo». «Bueno, no sin invitación». Era claramente una broma, pero el corazón de Marisol no captó el mensaje. Se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Majestad», dijo, intentando una reverencia y esperando no verse tan torpe como se sentía. Ahora él se giró, y ella pudo ver su rostro correctamente por primera vez. El rey Theron era más joven de lo que esperaba, o al menos parecía más joven. Aparentaba quizás 30 años, con rasgos marcados y esos extraordinarios ojos dorados que parecían ver directamente a través de ella. Había una intensidad en él que era diferente de los otros vampiros, menos predadora, más humana extrañamente. «Señorita Rivera», dijo, y su acento al pronunciar el español era perfecto, sin el tono formal que la mayoría de los vampiros usaban. O debería decir Marisol. «¿Puedo llamarte Marisol?» «Sí, sí, majestad», tartamudeó ella. «Bien, y cuando estemos en privado, puedes llamarme Theron. Los títulos son agotadores». Marisol parpadeó. ¿Un rey vampiro diciéndole que use su nombre? Esto era más extraño que todo lo demás combinado. Está bien, majestad. Quiero decir, Theron. Quiero decir... Se detuvo, respiró profundo y comenzó de nuevo. ¿Por qué estoy aquí? Theron sonrió, y no fue la sonrisa depredadora que había visto en otros vampiros. Era genuina, casi cálida. Porque me intrigaste esta noche. No solo cómo manejaste la humillación de Sebastián con gracia, aunque eso fue admirable, sino tu pronunciación. ¿Mi terrible pronunciación?, dijo Marisol con amargura.
Tu pronunciación del dialecto del sur, corrigió Theron, que casualmente es mi dialecto nativo. Nadie ha hablado ese dialecto en mi presencia durante casi 100 años. Todos asumen que el dialecto de la corte es el único correcto. Así que cuando te escuché decir Honoru en lugar de Honoru, supe inmediatamente que habías estado estudiando textos antiguos reales, no solo los libros de texto modernos simplificados. Marisol lo miró boquiabierta. Sí, encontré un manuscrito en la biblioteca de la universidad. Estaba catalogado incorrectamente como un diario de comercio, pero en realidad era un libro de frases de viaje del siglo XVIII. Pensé que sería más útil aprender de un texto auténtico que de un libro de texto. Theron se rió, un sonido rico y genuino. Eres la primera persona en un siglo que ha tenido esa intuición. La mayoría simplemente memoriza lo que se les enseña sin cuestionar. Los idiomas son vivos, dijo Marisol, olvidando su miedo en su pasión por el tema. Cambian con el tiempo, con la geografía, con el contexto social. Aprenderlos de libros de texto estériles es como tratar de entender la música leyendo partituras sin nunca escuchar una canción. Los ojos de Theron brillaron con algo que podría haber sido deleite. Exactamente. Eres una estudiante excepcional, Marisol Rivera. Ella sintió sus mejillas enrojecerse. Gracias, Theron. Así que tengo una propuesta para ti, dijo Theron, apoyándose contra su escritorio. Mi corte se ha vuelto estancada. Los mismos vampiros, las mismas conversaciones, las mismas políticas aburridas durante décadas. Necesito algo nuevo, algo fresco, y creo que tú podrías proporcionarlo. ¿Yo? Marisol estaba genuinamente confundida. ¿Qué podría ofrecer yo a una corte de vampiros? Perspectiva, dijo Theron simplemente. Eres joven, humana, educada de maneras que muchos vampiros nunca considerarían, y tienes un don para los idiomas que podría ser invaluable. Quiero contratarte como mi intérprete personal y consultora cultural. Marisol sintió que sus rodillas podrían ceder. ¿Consultora cultural? Ni siquiera sé qué significa eso. Significa que me ayudarías a navegar las complejidades de las relaciones humano-vampíricas, explicó Theron. Traducirías no solo palabras, sino intenciones, contexto cultural, sutilezas que se pierden en la comunicación formal. Y a cambio, te pagaría generosamente. Te daría acceso a mi biblioteca privada, que contiene textos lingüísticos que no encontrarás en ningún otro lugar, y te proporcionaría protección bajo mi autoridad personal. Era una oferta increíble, demasiado increíble. Tenía que haber una trampa. ¿Por qué?, preguntó Marisol. ¿Por qué yo? Tiene que haber cientos de intérpretes más calificados. Theron la estudió durante un largo momento. Porque esta noche, cuando Sebastián te humilló frente a toda mi corte, no te escondiste, no lloraste, no te disculpaste por existir, mantuviste tu dignidad incluso cuando te habían despojado de ella. Eso requiere fuerza, Marisol, y la fuerza es algo que respeto, sin importar de dónde venga. Marisol sintió tierras picar sus ojos, pero las parpadeó. Quería morir de vergüenza. Pero no lo hiciste, dijo Theron gentilmente. Sobreviviste, y eso te hace más fuerte de lo que crees. Ella consideró su oferta. Era arriesgado, claramente. Trabajar en la corte vampírica significaba exponerse a políticas peligrosas, criaturas que podían matarla con un pensamiento, un mundo que no entendía completamente. Pero también significaba oportunidad. Acceso a recursos que nunca podría pagar de otra manera. La posibilidad de realmente hacer una diferencia en cómo humanos y vampiros interactuaban. Y si era honesta consigo misma, estaba intrigada por este rey, que hablaba de idiomas con pasión y defendía a extraños de la crueldad de su propia corte. ¿Cuándo empezaría?, preguntó finalmente. Theron sonrió. ¿Qué tal en una semana?
Eso te da tiempo para arreglar tus asuntos, informar a tu familia, prepararte mentalmente. Y pensar en negarme, agregó Marisol. Si lo deseas, concordó Theron, aunque espero que no lo hagas. Marisol extendió su mano, un gesto humano que hizo que Theron arqueara una ceja con diversión. Trato hecho, pero con una condición. ¿Cuál? Si alguna vez siento que estoy en peligro, si cualquiera en su corte me amenaza, puedo irme, sin preguntas, sin consecuencias. Theron tomó su mano, y su toque era frío pero firme. Aceptado. Tienes mi palabra como rey. Mientras Marisol salía del palacio cuando el sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte, se preguntó qué demonios acababa de acordar. Pero extrañamente, junto con el miedo, sentía algo más: emoción. Su vida, que había sido predecible y segura, estaba a punto de volverse cualquier cosa menos, y una pequeña parte de ella no podía esperar. La semana siguiente pasó en un torbellino. Marisol tuvo que explicar a su familia, su madre viuda y sus 2 hermanos menores, que aceptaría un puesto en el palacio vampírico. Su madre había llorado, convencida de que su hija estaba caminando hacia su muerte. Sus hermanos oscilaban entre estar impresionados y aterrorizados. «Los vampiros son peligrosos, Mari», dijo su hermano Carlos, un joven de 16 años con sueños de convertirse en ingeniero. ¿Qué pasa si uno de ellos decide que eres un bocadillo de medianoche? El rey me dio su protección personal, explicó Marisol por enésima vez. Nadie me tocará sin enfrentar su ira. ¿Y qué pasa si es el rey quien te quiere como bocadillo?, murmuró su hermano menor, Diego, que solo tenía 12 años y leía demasiadas novelas de terror. Marisol le revolvió el cabello. Entonces supongo que tendré que ser un bocadillo muy duro de masticar. Su madre no encontró eso gracioso. Marisol Isabela Rivera, esto no es broma. Estás poniendo tu vida en riesgo. Mamá, dijo Marisol gentilmente, hemos estado en riesgo desde que papá murió. El dinero que ganamos es apenas suficiente para sobrevivir. Carlos necesita fondos para la escuela de ingeniería. Diego necesita libros. Tú necesitas medicina para tu artritis. Este trabajo paga más en un mes que lo que gano en un año traduciendo documentos aburridos. No puedo rechazarlo. Su madre suspiró, derrotada. Tienes el corazón de tu padre, demasiado valiente para tu propio bien, o lo suficientemente valiente para salvar a esta familia, corrigió Marisol. Pasó los siguientes días preparándose. Leyó todo lo que pudo encontrar sobre etiqueta de la corte vampírica. Practicó su pronunciación del dialecto antiguo hasta que pudo cambiar entre variantes regionales sin problemas. Incluso compró ropa nueva y apropiada con parte de su pago del banquete. Nada lujoso, pero al menos no parecería una estudiante empobrecida. La noche antes de comenzar su nuevo puesto, apenas pudo dormir. Su mente giraba con 1000 escenarios, la mayoría de los cuales terminaban con ella muerta o convertida en vampiro contra su voluntad. Pero empujó esos miedos hacia abajo. Había tomado su decisión. Ahora tenía que vivir con ella. Edmund, el sirviente vampírico que la había escoltado antes, llegó a su apartamento justo después del anochecer. Venía con un carruaje elegante, tirado por caballos negros, que probablemente eran más valiosos que su edificio entero. «Señorita Rivera», dijo Edmund con una reverencia, «el rey te envía sus saludos y espera tu llegada». El viaje al palacio tomó 30 minutos a través de la ciudad nocturna, la parte de la metrópolis donde vampiros y humanos coexistían en una paz incómoda. Las luces de gas iluminaban calles llenas de vida nocturna, clubes donde vampiros y humanos bailaban juntos, restaurantes que servían tanto comida como sangre sintética, teatros que presentaban espectáculos que duraban hasta el amanecer. El palacio nocturno se alzaba sobre todo ello, un castillo gótico que de alguna manera se las arreglaba para ser tanto hermoso como amenazante. Cuando Marisol descendió del carruaje, sintió el peso de su presencia presionando contra ella.
Por aquí, dijo Edmund, guiándola a través de entradas laterales en lugar de las puertas principales. Tus aposentos están en el ala este, cerca de la biblioteca. El rey pensó que lo apreciarías. La habitación que le mostraron era más grande que todo su apartamento. Había una cama con dosel, un escritorio lleno de suministros de escritura, estanterías que rogaban ser llenadas y ventanas que daban a los jardines del palacio. Era más lujo del que había experimentado en toda su vida. «El rey te recibirá en 1 hora», dijo Edmund. «Te sugiero que uses ese tiempo para refrescarte y cambiarte. La cena formal comienza a las 9». Cuando Edmund se fue, Marisol se dejó caer en la cama, abrumada. ¿En qué se había metido? 1 hora después, vestida con su mejor vestido, azul medianoche con bordados en plata que su madre había cosido, Marisol fue escoltada al comedor privado del rey. Era más íntimo que el gran salón de banquetes, con solo una mesa larga que podía acomodar quizás 20 invitados. Theron ya estaba allí, junto con media docena de otros vampiros que Marisol reconoció de la semana anterior. Incluido, desafortunadamente, Lord Sebastián. «Marisol», dijo Theron, levantándose cuando ella entró. Los otros vampiros siguieron su ejemplo, un gesto de respeto que la sorprendió. «Por favor, siéntate a mi derecha». Era una posición de honor, y por las expresiones en los rostros de algunos vampiros, una controversial, pero nadie se atrevió a objetar en voz alta. La cena fue surrealista. Mientras los vampiros bebían sangre de copas de cristal, sintética, le aseguraron, no humana, Marisol recibió comida real, un filete perfectamente cocinado con verduras asadas. La conversación fluyó entre múltiples idiomas, y Theron ocasionalmente se inclinaba para traducir o explicar cuando el contexto se perdía. «Lady Morgana está discutiendo la política de comercio con el clan del norte», murmuró Theron en un momento dado. «Pero lo que realmente está diciendo es que el líder del clan del norte insultó a su hija el mes pasado y quiere venganza económica». Marisol escuchó la conversación de nuevo, esta vez prestando atención a los matices que había perdido. Theron tenía razón. Había capas de significado debajo de las palabras educadas. «¡Qué exhausto!», susurró Marisol de vuelta. «¿Todas las conversaciones aquí son así?» «La mayoría», admitió Theron con una pequeña sonrisa. «Por eso necesito a alguien que pueda ayudarme a navegar las aguas. Los vampiros se han vuelto demasiado buenos en decir una cosa mientras significan otra». Después de la cena, Theron la llevó en un tour por el palacio, mostrándole los lugares importantes, la biblioteca, que era incluso más impresionante de lo que había vislumbrado, la sala de audiencias donde recibía peticionarios, los jardines que florecen de noche con plantas que solo los vampiros cultivaban. «Hay una cosa más que quiero mostrarte», dijo Theron, guiándola a una torre en el ala norte. Subieron escaleras serpenteantes hasta que llegaron a una habitación circular en la parte superior. Era un observatorio, con un telescopio masivo apuntando hacia el cielo nocturno y las paredes cubiertas de mapas estelares. «¿Te gustan las estrellas?», preguntó Theron. «Nunca he pensado mucho en ellas», admitió Marisol. «Vivir en la ciudad significa que rara vez las ves». «Entonces, déjame mostrarte algo», dijo Theron, ajustando el telescopio. «Mira aquí». Marisol se acercó al ocular y jadeó. Las estrellas eran vibrantes, innumerables, hermosas de maneras que las palabras no podían capturar. «Son increíbles», susurró. «He estado mirando esas estrellas durante 500 años», dijo Theron en voz baja. «Y todavía encuentran formas de sorprenderme. Eso es lo que amo de la inmortalidad. No que vives para siempre, sino que tienes tiempo infinito para descubrir belleza que otros pierden». Marisol se apartó del telescopio para mirarlo. «¿No te sientes solo? ¿Vivir tanto tiempo mientras todos los demás envejecen?» «Todo el tiempo», admitió Theron. «Es el precio de la inmortalidad. Por eso valoro momentos como este.
compartir algo hermoso con alguien que todavía puede verlo con ojos nuevos. Había una vulnerabilidad en sus palabras que hizo que algo en el pecho de Marisol se apretara. Este no era el poderoso rey vampiro. Era solo un hombre. Bueno, un vampiro, que había vivido demasiado tiempo solo. «Gracias», dijo Marisol, «por mostrarme esto y por defenderme la semana pasada. No tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo», dijo Theron firmemente. «Sebastián estaba siendo un matón, y los matones necesitan ser puestos en su lugar sin importar quién sea su víctima». «Aún así», insistió Marisol, «me arriesgué mucho por una extraña». Theron la miró con esos ojos dorados extraordinarios. «Tal vez no eres tan extraña como crees». Y en ese momento, parados en la cima de la torre, bajo un cielo lleno de estrellas, Marisol se dio cuenta de algo aterrador. Le gustaba a este vampiro. No solo lo respetaba o lo encontraba interesante, realmente le gustaba. Eso probablemente iba a complicar todo. Los días se convirtieron en semanas, y Marisol se asentó en su nueva vida más fácilmente de lo que había anticipado. Sus días, bueno, noches, ya que el palacio operaba en un horario vampírico, estaban llenos de trabajo fascinante. Traducía durante reuniones diplomáticas entre representantes vampíricos y humanos. Ayudaba a Thoron a entender los matices culturales de diversas comunidades humanas que buscaban comerciar o negociar tratados. Pasaba horas en la biblioteca investigando dialectos antiguos y dialectos regionales, construyendo un recurso completo que ningún estudioso había intentado antes. Pero su trabajo favorito era algo que no había anticipado. Thoron le pidió que le enseñara sobre el mundo humano moderno. Él había estado vivo durante 500 años, pero las últimas décadas lo habían visto cada vez más aislado en su palacio, perdiendo el contacto con cómo los humanos ordinarios realmente vivían. «Así que explícame esto», dijo Thoron una noche mientras revisaban redes sociales en una tableta que Marisol había traído. «¿La gente realmente comparte cada aspecto de sus vidas con extraños?» «Más o menos», dijo Marisol con una sonrisa. «Es extraño, lo sé, pero también es como la gente se mantiene ahora». «En mis días nos conectábamos visitándonos realmente», dijo Thoron con fingido horror. «¡Qué concepto radical!». Marisol se rió. «Eres como mi abuelo. Él también pensaba que la tecnología moderna estaba arruinando la sociedad». «Tu abuelo sonaba como un hombre sabio», dijo Thoron. Luego, más seriamente, «Háblame de tu familia. Has mencionado a tu madre y hermanos, pero no a tu padre». El humor de Marisol se desvaneció. «Papá murió hace 3 años. Accidente de construcción. Él era ingeniero, como Carlos quiere ser. Él era mi héroe en realidad». «Lo siento», dijo Thoron gentilmente. «Perder a alguien que amas nunca se vuelve más fácil, sin importar cuántas veces suceda». «¿Has perdido a muchas personas?», preguntó Marisol. «Demasiadas para contar», admitió Theron. «Ese es el verdadero maldición de la inmortalidad. Todos a los que amas eventualmente te dejan. Con el tiempo, aprendes a no apegarte demasiado». «Eso suena terriblemente solitario». «Lo es», concordó Theron, «pero también es necesario para la supervivencia». Marisol lo estudió. «¿Es por eso que tu corte es tan fría? ¿Por eso todos se mantienen a distancia emocional?». Theron parecía sorprendido por la pregunta. «Supongo que sí. Nunca lo he pensado de esa manera». «Tal vez deberías», dijo Marisol, «porque desde el exterior su corte no se ve poderosa o sofisticada. Se ve vacía, como un museo lleno de artefactos hermosos que nadie toca realmente». Era un comentario audaz, quizás demasiado audaz. Pero Theron había dicho que quería perspectiva, y Marisol estaba decidida a dársela. Para su sorpresa, Theron se rió. «Tienes razón.
Completamente, dolorosamente correcta. Hemos sacrificado calidez por estabilidad, conexión por cortesía. Y el resultado es, buscó la palabra correcta, estéril, suministró Marisol. Exactamente, concordó Theron. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Marisol consideró esto. Bueno, en mi pueblo, cuando queríamos unir a la comunidad, teníamos fiestas, nada formal o elegante, solo música, baile, comida. Gente conectando como gente, no como títulos. ¿Estás sugiriendo que organice una fiesta informal? Cerón sonaba intrigado. Estoy sugiriendo que les recuerdes a todos que son más que sus títulos, que antes de ser Lord esto o Lady aquello, son individuos con intereses, pasiones, historias. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste a alguien en tu corte sobre sus pasatiempos en lugar de sus responsabilidades políticas? Cerón guardó silencio durante un largo momento. No puedo recordar, admitió finalmente. Exactamente, dijo Marisol. Así que tal vez es hora de cambiar eso. Y así nació la idea de lo que llegó a ser conocido como el Círculo de Talentos, una reunión semanal donde los miembros de la corte eran invitados a compartir algo personal, un pasatiempo, una pasión, una habilidad que no tenía nada que ver con política o posición. La primera semana solo aparecieron 5 vampiros, todos curiosos sobre qué tramaba el rey. Marisol había persuadido a Theron de comenzar él mismo y sorprendió a todos tocando el piano, una pieza compleja y hermosa que había compuesto hace 150 años. «No sabía que su majestad componía música», dijo Lady Morgana, genuinamente sorprendida. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», dijo Theron con una sonrisa. «Y estoy seguro de que hay muchas cosas que yo no sé de ti. Por ejemplo, ¿tienes algún talento oculto, Lady Morgana?» Morgana vaciló, luego admitió. «Pinto, paisajes, mayormente, nada importante». «Me encantaría ver tus pinturas alguna vez», dijo Theron, y parecía genuino. La siguiente semana, el doble de vampiros apareció, y la semana siguiente más aún. Pronto, el Círculo de Talentos se convirtió en el evento social más esperado en el palacio. Lord Sebastián, sorprendentemente, resultó ser un mago talentoso, realizando trucos que entretenían incluso a los vampiros más antiguos. Lady Isadora esculpía figuras exquisitas de hielo. Incluso Edmund reveló que era un chef excepcional. Su especialidad era la cocina francesa del siglo XIX. Y lentamente, la atmósfera en el palacio cambió. Las conversaciones en las cenas se volvieron menos sobre política y más sobre intereses compartidos. Los vampiros comenzaron a ver a otros como individuos en lugar de solo aliados o rivales. La corte se sintió viva por primera vez en décadas. «Lo hiciste», le dijo Theron a Marisol una noche después de un círculo de talentos particularmente exitoso. «Hiciste exactamente lo que esperaba. Les diste algo en que conectar más allá del deber. Todos querían esto», dijo Marisol. Solo necesitaban permiso para hacer más que sus títulos. Aún así, insistió Theron, tomó tu perspectiva exterior para verlo. Yo había estado tan inmerso en mi propia corte que olvidé lo que era posible. Se quedaron parados en el balcón de la torre del observatorio, mirando las estrellas. Se había convertido en su lugar, donde se retiraban después de eventos importantes para relajarse y hablar sin la presión de las expectativas de la corte. «Theron», dijo Marisol de repente, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Siempre». «¿Por qué nunca te has casado? Quiero decir, en 500 años seguramente hubo alguien». Theron suspiró. «Hubo alguien, hace mucho tiempo. Una mujer humana llamada Helena. Era artista, brillante, llena de vida. Nos enamoramos, a pesar de todas las razones por las que no deberíamos haberlo hecho». «¿Qué pasó?», preguntó Marisol gentilmente. «Lo que siempre pasa cuando un inmortal se enamora de un mortal», dijo Theron con tristeza. «Ella envejeció, yo no.
Pasamos 40 años hermosos juntos, y luego la vi morir lentamente de edad mientras yo permanecía sin cambios. Se detuvo, buscando palabras. Fue la experiencia más dolorosa de mi larga vida. Lo siento, susurró Marisol. No lo sientas, dijo Theron. Esos 40 años valieron cada momento de dolor que vino después. Pero me enseñaron una lección. Amar a un mortal cuando eres inmortal es condenarte a un dolor inevitable. Así que decidí nunca volver a hacerlo. Marisol sintió una punzada en su pecho ante esas palabras. Durante las últimas semanas, había desarrollado sentimientos por Theron que iban más allá del respeto profesional o la amistad. Pero escucharle hablar de su amor perdido, de su decisión de nunca amar a un humano de nuevo, era un recordatorio brutal de la distancia entre ellos. Ella era mortal, él era eterno. No había futuro donde eso funcionara. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Theron, sin darse cuenta de su tormento interno. Tienes 24 años. Seguramente hay alguien especial en tu vida. Hubo, admitió Marisol, un compañero estudiante llamado Rafael. Salimos durante 2 años, pero él quería un futuro tradicional, matrimonio, hijos, una casa en los suburbios. Y yo quería aventura, idiomas, un mundo más grande. Así que terminamos las cosas antes de que uno de nosotros terminara resentido. ¿Lo lamentas?, preguntó Theron. A veces, dijo Marisol honestamente. La certeza habría sido más fácil, pero no habría sido yo. Y aprendí hace mucho tiempo que traicionar quien eres por seguridad es la peor traición de todas. Theron la miró con una expresión que Marisol no pudo descifrar. «¿Eres sabia más allá de tus años?» «¿O solo soy terca?», dijo Marisol con una sonrisa triste. Esa noche, mientras Marisol se acostaba en su opulenta habitación, no pudo dormir. Sus pensamientos giraban entre lo que tenía, este trabajo increíble, esta vida fascinante, y lo que nunca podría tener, un futuro con el vampiro que se había colado en su corazón sin permiso. Era un problema imposible con una solución imposible. Así que hizo lo único que podía. Decidió disfrutar el presente y dejar que el futuro se cuidara solo. Un mes en su nuevo puesto, Marisol había probado su valor una docena de veces. Había mediado una disputa entre una familia de vampiros ancianos y una cooperativa de agricultores humanos, encontrando un compromiso que satisfacía a ambos lados. Había traducido textos antiguos que ayudaron a resolver un desacuerdo de propiedad entre 2 clanes vampíricos. Había incluso enseñado un seminario a vampiros jóvenes sobre la comunicación humana moderna, que había sido sorprendentemente bien recibida. Pero su mayor desafío llegó cuando Theron la convocó a su estudio con urgencia una noche. «Tenemos una crisis», dijo sin preámbulo. «El Consejo Vampírico Regional se reúne en 3 días aquí en el palacio. Vendrán reyes y reinas vampíricas de 6 territorios diferentes. Y durante la cena de bienvenida, tradicionalmente hay actuaciones, música, danza, oratoria, para entretener a los huéspedes». «¿Está bien?», dijo Marisol lentamente. «¿Y cuál es la crisis?». «Nuestra artista principal canceló», dijo Theron con frustración. «Estaba contratada para recitar poesía clásica en 6 idiomas diferentes, mostrando la riqueza cultural de nuestro territorio. Sin ella, nos vemos provincianos, poco sofisticados». «¿No puedes simplemente contratar a otra persona?», preguntó Marisol. «No hay tiempo», dijo Theron. «Y además, todos los artistas verdaderamente talentosos ya están comprometidos con otros territorios. Seremos la burla del consejo si no podemos proporcionar entretenimiento apropiado». Marisol vio a dónde iba esto. «¿Quieres que yo lo haga?». «Eres la mejor lingüista que he conocido», dijo Theron, «y después de trabajar contigo estas semanas, sé que puedes manejar la presión». «Theron, soy intérprete, no artista», protestó Marisol. «No he actuado desde obras de teatro de la escuela». «Pero conoces los idiomas», insistió Theron. «Y más que eso, entiendes los matices culturales. Puedes hacer que cada pieza resuene de maneras que una artista ensayada nunca podría».
O puedo avergonzarte completamente frente a los vampiros más poderosos de la región, señaló Marisol. Eso también es una posibilidad, admitió Theron con una pequeña sonrisa. Pero confío en ti, Marisol. No te pediría esto si no creyera que puedes hacerlo. Marisol sintió el peso de su confianza como algo físico. 3 días no son suficientes para aprender 6 piezas en 6 idiomas. ¿Qué tal si lo reducimos a 4?, sugirió Theron. Español, inglés, francés y el antiguo dialecto vampírico. Eso todavía impresionaría sin ser abrumador. Marisol respiró profundo. Esto era una locura, completa locura. Pero cuando miró a Theron, este rey que la había defendido, que había confiado en ella, que había cambiado toda su vida, supo que no podía negarse. «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré, pero elijo las piezas». El alivio de Theron era palpable. «Por supuesto, elige lo que funcione mejor para ti». Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparación. Marisol pasaba cada momento de vigilia practicando, memorizando, perfeccionando su entrega. Eligió piezas que hablaban de conexión a través de diferencias, un poema español sobre puentes construidos entre comunidades, una pieza en inglés sobre encontrar hogar en lugares inesperados, una canción francesa sobre la belleza de las voces diversas creando armonía. Y para el final, una oración vampírica antigua de unidad que pocos vampiros modernos conocían. Theron se sentaba con ella durante las sesiones de práctica, ofreciendo consejos sobre pronunciación y entrega. «Recuerda», le dijo, «no se trata de perfección, se trata de autenticidad. Deja que tu pasión por los idiomas brille». La noche del banquete, Marisol estaba aterrorizada. Su habitación estaba llena de vestidos enviados por Theron, cada uno más hermoso que el anterior. Eligió un vestido rojo oscuro que fluía como sangre líquida, con un bordado en oro que capturaba la luz. Se veía como alguien que pertenecía a una corte real, lo cual era tanto emocionante como aterrador. Edmund la escoltó al gran salón, que había sido transformado para la ocasión. Había cientos de vampiros allí, no solo del territorio de Theron, sino de toda la región. Los reyes y reinas territoriales se sentaban en una mesa elevada, cada uno emanando un poder que hacía que el aire se sintiera denso. Marisol fue presentada durante el primer plato, y cuando se anunció su nombre, escuchó susurros recorrer el salón. ¿Una humana? ¡Qué inusual! ¿El rey Theron se ha vuelto tan desesperado? Marisol sintió su confianza tambalearse, pero entonces vio a Theron. Él le dio un asentimiento de aliento, y algo en su mirada le dio fuerza. Ella podía hacer esto. Tomó su lugar en el centro del salón y comenzó. Su primera pieza, el poema español, fluyó de sus labios con la pasión de su herencia natal. Habló de su abuela construyendo puentes literales en su pueblo, puentes que conectaban comunidades que habían estado divididas por un río. Pero las palabras resonaron con un significado más profundo. Los puentes que debemos construir entre culturas, entre especies, entre corazones. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Luego, aplausos, no entusiastas, pero respetuosos. Su pieza en inglés fue siguiente, un poema moderno sobre inmigración y pertenencia. Habló directamente a la experiencia de sentirse atrapado entre mundos, de no encajar completamente en ningún lugar, pero encontrar belleza en esa liminalidad. Vio a varios vampiros en la audiencia asentir con reconocimiento. Claramente el sentimiento resonaba incluso a través de las líneas de las especies. La canción francesa fue su favorita. No era solo un poema recitado, sino una melodía que cantó, su voz clara e inquietante en el gran salón. Habló de un coro donde cada voz era diferente, alto, bajo, áspera, suave, pero juntas creaban algo más hermoso que cualquier nota individual. El aplauso fue más fuerte esta vez. Varios de los reyes territoriales estaban claramente impresionados. Pero era su pieza final la que haría o rompería su actuación. Marisol cambió al antiguo dialecto vampírico, específicamente la variante del sur que Theron hablaba.
La oración que había elegido era de textos del siglo XV, antes de que los vampiros formaran sus jerarquías territoriales actuales. Era una oración de unidad, de fuerza a través de la diversidad, de respeto mutuo trascendiendo las diferencias individuales. Y cuando la recitó, vertió todo: su pasión por los idiomas, su respeto por esta cultura que había llegado a conocer, y más que eso, su amor profundizante por el vampiro que la había llevado a este mundo. Las palabras antiguas llenaron el salón con un poder que incluso Marisol no había anticipado. Eran más que solo palabras. Eran un puente hacia el pasado, un recordatorio de cuando los vampiros soñaban con algo más que poder y política. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Luego, increíblemente, el rey Theron se puso de pie. Y cuando lo hizo, todos los demás vampiros en el salón siguieron, incluyendo los reyes y reinas territoriales. Fue una ovación de pie, de cada vampiro en el salón. Marisol estaba aturdida. Apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Se inclinó profundamente, sus piernas temblorosas, y luego rápidamente salió del centro del salón hacia la relativa seguridad del perímetro. Theron la alcanzó momentos después, sus ojos brillando con algo que podría haber sido orgullo. O algo más. «Fuiste magnífica», dijo. «Absolutamente magnífica». «¿Lo hice bien?», preguntó Marisol, todavía sin aliento. «Más que bien», dijo Theron. «Mira». Los reyes territoriales estaban de pie, moviéndose hacia ellos. Uno por uno le ofrecieron cumplidos formales, alabanzas por su habilidad y comprensión de sus culturas. Algunos incluso le ofrecieron posiciones en sus propias cortes. «Tendré que negarme», le dijo Marisol más tarde a Theron. «Ya tengo el mejor trabajo imaginable». Theron sonrió. «Entonces parece que estamos de acuerdo». El banquete continuó hasta casi el amanecer, y Marisol ya no era invisible entre los vampiros. Ahora la buscaban para conversaciones. Querían saber sus pensamientos sobre varios temas. La trataban como una igual en lugar de una mera humana. Era embriagador, era aterrador y completamente transformador. Cuando finalmente todo terminó y el último huésped se había retirado a sus aposentos, Theron llevó a Marisol de vuelta a su torre del observatorio. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Marisol la abrió para encontrar un colgante, una estrella de plata delicadamente elaborada con una pequeña piedra preciosa en su centro. «Es hermoso», respiró. «Es una tradición», explicó Theron. «Cuando alguien ejecuta un servicio excepcional para la corte, el rey les otorga un símbolo de reconocimiento. Pero dudó. Este es más que eso. Esto es personal». Marisol levantó la vista hacia él, su corazón latiendo salvajemente. «Marisol», dijo Theron suavemente, «durante las últimas semanas has cambiado todo, no solo mi corte, sino yo. Me has recordado lo que significa conectar realmente con otros. Me has mostrado belleza que había olvidado que existía. Me has hecho sentir». Se detuvo, como si las palabras fueran difíciles. «Me has hecho sentir vivo de nuevo». «Theron», comenzó Marisol, pero él levantó una mano. «Déjame terminar. Sé lo que dije sobre nunca volver a amarme de un mortal. Sé todas las razones por las que esto es imposible. Pero cuando te vi esta noche, hablando esas palabras antiguas con tanta pasión, me di cuenta de que ya es demasiado tarde. Ya rompí mi propia regla. Ya me enamoré de ti». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Marisol. «No puedes amarme. Soy humana. Envejeceré, moriré. ¿Y tú?» «¿Y yo?», terminó Theron. «Sí, lo sé. Créeme, lo he pensado 1000 veces. Pero esta noche, escuchándote, me di cuenta de algo. 40 años con Helena fueron más preciosos que 4 siglos sin ella. ¿Y sabes qué lamento más?» «¿Qué?», susurró Marisol. «Que no le dije que la amaba con suficiente frecuencia, que perdí tiempo preocupándome por el final en lugar de disfrutar el presente, que dejé que el miedo de perderla eclipsara la alegría de tenerla.
Tomó las manos de Marisol en las suyas. No quiero cometer ese error de nuevo. Sí, tú envejecerás. Sí, eventualmente te perderé. Pero tendré décadas contigo, y serán décadas que atesoraré. ¿No es eso mejor que una eternidad de soledad? Marisol no sabía qué decir. Cada fibra de sentido común le decía que rechazara esto, que protegiera su corazón, que no se metiera en una situación donde el dolor era inevitable. Pero cuando miró a Theron, este rey que había arriesgado todo para darle una oportunidad, quien la veía como nadie más lo había hecho, supo que el sentido común no importaba. Sí, dijo finalmente, es mejor, mucho mejor. Y cuando Theron la besó allí, bajo las estrellas que había estado mirando durante 500 años, Marisol supo que había encontrado algo raro. Amor que trascendía toda lógica, toda razón, todas las imposibilidades que deberían haberlo hecho impensable. Tal vez solo tendrían décadas. Tal vez ella envejecería mientras él permanecía joven. Tal vez, eventualmente, tendría que dejarlo. Pero tendrían ahora, y ahora era suficiente. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Marisol. Su relación con Theron se mantuvo mayormente privada. Una corte vampírica no estaba lista para su rey tomando una consorte humana abiertamente, pero dentro de los confines del palacio eran libres de ser ellos mismos. Theron le mostró partes de su vida que nadie más veía. La llevó a sus aposentos privados, que estaban llenos de recuerdos de 500 años. Diarios, pinturas, reliquias de civilizaciones que hacía tiempo habían desaparecido. Le contó historias de su vida humana antes de que fuera convertido, un joven noble en la Italia del Renacimiento que soñaba con ser artista hasta que un vampiro hambriento cambió su destino para siempre. No siempre fui este gobernante controlado, admitió Theron una noche. Durante mis primeros 100 años era salvaje, imprudente. Bebía de humanos sin pensarlo, veía a los mortales como ganado. Me llevó un siglo recuperar mi humanidad. ¿Qué cambió?, preguntó Marisol. Un niño, dijo Theron en voz baja. Tenía tal vez 8 años. Lo encontré en un callejón, muriendo de hambre. Y en lugar de usarlo como alimento, algo en mí se rompió. Recordé ser vulnerable, recordé tener miedo, y me di cuenta de que convertirme en monstruo no me había hecho poderoso. Así que salvaste al niño, dijo Marisol. Lo salvé, confirmó Theron. Lo llevé a un orfanato, me aseguré de que fuera cuidado. Y después de eso, decidí que si iba a vivir para siempre, al menos viviría con honor. Marisol lo besó suavemente. Por eso eres un buen rey, porque recuerdas lo que es ser humano. Tú me recuerdas, corrigió Theron. Sin ti, me estaba perdiendo de nuevo en el poder y la política, me estaba olvidando. Pero su felicidad no era sin complicaciones. Había miembros de la corte, Lord Sebastián prominente entre ellos, que no ocultaban su desaprobación por la relación del rey con una humana. Los rumores se extendieron. Algunos decían que Marisol estaba usando encantamientos para controlar a Theron. Otros afirmaban que era simplemente su concubina, una diversión temporal que pronto sería descartada. El punto de quiebre llegó durante una reunión del consejo, cuando Sebastián expresó abiertamente sus preocupaciones. «Majestad», dijo, dirigiéndose a Theron, pero claramente hablando a los otros consejeros, «comprendo que la señorita Rivera ha sido útil como intérprete, pero sus responsabilidades se han expandido mucho más allá de su posición original. Ahora asiste a reuniones privadas del consejo, tiene acceso a documentos confidenciales e incluso se dice que influye en decisiones políticas. Esto es inapropiado para una humana». El salón del consejo quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Theron, esperando su respuesta. Marisol, que estaba sentada a la izquierda de Theron como siempre lo hacía, sintió su estómago retorcerse. Había sabido que esto venía. Había sido demasiado visible, demasiado influyente.
Había cruzado líneas que una humana no debería cruzar. Pero antes de que Theron pudiera responder, otra voz habló. Con el debido respeto, Lord Sebastián, dijo Lady Isadora, poniéndose de pie. La señorita Rivera ha demostrado más comprensión de asuntos complejos en 3 meses que algunos en este consejo han mostrado en décadas. Varios vampiros asintieron en acuerdo. Para sorpresa de Marisol, no era solo Isadora. Otros vampiros, aquellos que habían participado en el círculo de talentos, que habían visto cómo el consejo de Marisol había mejorado las relaciones con comunidades humanas, también estaban hablando a su favor. La señorita Rivera nos ha ayudado a evitar 3 posibles conflictos con colonias humanas, señaló Lord Marcus, un consejero mayor. Su comprensión de la psicología humana es invaluable. Y su desempeño en el banquete del Consejo Regional trajo honor a nuestro territorio, agregó Lady Morgana. Otros reyes todavía hablan de ello. Sebastián parecía aturdido por la oposición. Pero es humana. Y, dijo Theron suavemente, finalmente hablando, ¿estás sugiriendo que los humanos son incapaces de sabiduría o habilidad, Sebastián? Porque eso parecería contradecir tus propias prácticas comerciales. ¿No empleas a docenas de artesanos humanos? ¿No alabaste a tu sastre humano la semana pasada por su excelente trabajo? Sebastián abrió la boca, luego la cerró. Estaba atrapado en su propia hipocresía. Marisol está aquí porque ha ganado su lugar, continuó Theron, su voz llenando el salón con autoridad. No por mi favor, aunque ella lo tiene, sino por su propia competencia. Ha demostrado valor una y otra vez, y si alguien más en este consejo tiene un problema con eso, pueden llevar sus quejas a mí directamente, en privado. Era una clara advertencia. Nadie se atrevió a objetar más. Después de la reunión, Marisol encontró a Theron en sus aposentos privados. Él estaba parado junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna abajo. «Gracias», dijo Marisol en voz baja, «por defenderme, otra vez». Theron se giró hacia ella. «Siempre te defenderé». «Pero Marisol, necesitas entender algo. Esto solo se pondrá más difícil. Mientras más tiempo estés aquí, mientras más visible seas, más oposición enfrentaremos». «Lo sé», dijo Marisol. «¿Y si es demasiado problema para ti?» «No», interrumpió Theron firmemente. «No es demasiado problema. Eres más que problema. Eres esencial. Pero necesito saber que estás preparada para lo que viene. Porque si continuamos por este camino, eventualmente tendremos que hacer nuestra relación oficial, y eso causará complicaciones». Marisol entendió lo que no estaba diciendo. Una relación oficial significaría que ella se convertiría en su consorte, posiblemente incluso su reina. Y una reina humana en una corte vampírica sería sin precedentes. Desafiaría siglos de tradición. ¿Vale la pena?, preguntó Marisol. ¿Todo este conflicto, todo este escrutinio, vale la pena? Theron la atrajo hacia él, sus manos enmarcando su rostro, cada segundo. Y cuando la besó, Marisol supo su respuesta también. Sí, valdría la pena. Sin importar lo que viniera, valdría la pena. 6 meses después de que Marisol llegara al palacio, Theron hizo un anuncio que conmocionó a su corte. Estaba planeando una ceremonia de unión formal con Marisol. No era exactamente un matrimonio, los vampiros tenían sus propios rituales, pero era lo más cercano. Ella se convertiría oficialmente en su consorte, su compañera, su igual en todos los aspectos excepto el título. La reacción fue mixta. Muchos vampiros que habían llegado a respetar a Marisol estaban placidos, pero había una facción significativa, liderada por Sebastián, que veía esto como una abominación. Una humana contaminando la línea real, una mortal elevada más allá de su estación.
Necesitamos hacer de esto una declaración, le dijo Theron a Marisol mientras planeaban la ceremonia. Algo que muestre exactamente por qué tú perteneces aquí. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Marisol. Durante la ceremonia, es tradicional que la nueva consorte demuestre su valor a la corte, explicó Theron. Usualmente es una demostración de poder, magia, combate, algo que pruebe su fuerza. Pero tu fuerza es diferente. Los idiomas, dijo Marisol lentamente, entendiendo. Los idiomas, confirmó Theron. Quiero que hables, que le cuentes a mi corte por qué esto importa, por qué una unión entre mortal e inmortal no es una debilidad, sino una fortaleza, en tantos idiomas como puedas manejar. Era una tarea intimidante, pero Marisol pasó las siguientes semanas preparándose. Trabajó con Theron para elaborar un discurso que hablara tanto a vampiros como a humanos. Practicó en 8 idiomas diferentes: español, inglés, francés, italiano, mandarín, árabe, japonés y el antiguo dialecto vampírico. La noche de la ceremonia, el gran salón estaba lleno más allá de su capacidad. No solo los miembros de la corte de Theron, sino representantes de todos los territorios vampíricos de la región. Incluso algunos líderes humanos habían sido invitados, alcaldes de ciudades, embajadores, académicos. Marisol vestía un vestido que había sido especialmente diseñado para la ocasión, blanco como la luna, con hilos de plata tejidos, representando el puente entre la mortalidad y la inmortalidad. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, y el colgante de estrella de Theron brillaba en su garganta. La primera parte de la ceremonia fue tradicional: intercambio de votos en el idioma vampírico antiguo, marcado de sangre, apenas una gota que Theron tomó de su muñeca con reverencia, juramentos de lealtad y amor. Luego llegó su turno de hablar. Marisol se paró frente a la asamblea reunida y comenzó en español, su lengua materna. «Vengo ante ustedes como humana», dijo, su voz clara y fuerte. «Mortal, limitada por tiempo de maneras que ustedes nunca conocerán. Pero no estoy aquí para disculparme por mi mortalidad. Estoy aquí para celebrarla. Porque en mis breves décadas he aprendido a apreciar cada momento, de maneras que siglos de vida podrían hacer que olvidaran». Cambió a inglés. «When I came here 6 months ago, I was an outsider, a human in a world vampire. I made mistakes. I mispronounced words. I didn't understand her customs. But instead of hiding from my differences, I embraced them. Because differences are not weaknesses, they are sources of growth». Francés siguiente. «He aprendido que el amor no reconoce límites, no ve especies o expectativas de vida o estatus social, ve solo corazones buscando conexión. Y cuando dos corazones se encuentran, sin importar cuán diferentes sean sus envases, eso es digno de celebración, no condena». Continuó a través de cada idioma, su mensaje resonando de diferentes maneras con diferentes miembros de la audiencia. Los vampiros de varios territorios escuchaban sus propios idiomas nativos hablados con respeto y comprensión. Los líderes humanos escuchaban sus preocupaciones abordadas, sus miedos reconocidos. Y para su pieza final, habló en el dialecto vampírico antiguo de nuevo, las mismas palabras que había usado en su primera actuación meses atrás. Pero esta vez agregó algo nuevo. «Estoy ante ustedes no como conquistadora, sino como puente», dijo. «No para reemplazar sus tradiciones, sino para expandirlas. Porque un mundo donde inmortal y mortal pueden unirse, donde diferentes culturas pueden mezclarse, donde el amor puede trascender todas las barreras, ese es un mundo por el que vale la pena luchar. Ese es un futuro por el que vale la pena construir». Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Marisol sostuvo su respiración, preguntándose si había ido demasiado lejos, había pedido demasiado. Luego Theron comenzó a aplaudir, y uno por uno otros se unieron. No todos, Sebastián y sus aliados permanecieron notablemente silenciosos, pero la mayoría, humanos y vampiros por igual, reconociendo el poder de lo que había dicho.
La ceremonia concluyó con Theron colocando una corona delgada de plata en la cabeza de Marisol. No era tan elaborada como su propia corona. Ella no era reina, después de todo, pero era un símbolo de su nueva posición. Consorte, compañera, puente entre mundos. Más tarde, cuando los huéspedes finalmente se habían ido y estaban solos en los aposentos de Theron, Marisol finalmente se dejó caer. ¿Lo hice bien?, preguntó. Fuiste perfecta, dijo Theron, atrayéndola a sus brazos. Absolutamente perfecta. ¿Sebastián todavía me odia?, señaló Marisol. Sebastián es un tonto, dijo Theron, y con el tiempo él también lo verá, o no lo hará, y vivirá con su amargura. De cualquier manera, no me importa. Marisol se rió. Eres un rey terrible. Se supone que debes preocuparte por la unidad de tu corte. Me preocupo por mi corte, corrigió Theron, pero me preocupo por ti más. Y si alguien tiene un problema con eso, no son tan esenciales como creen. Era un sentimiento peligroso para un rey tener, pero Marisol no podía evitar sentirse conmovida por ello. Te amo, dijo en voz baja. Y yo te amo también, respondió Theron, más de lo que el idioma, cualquier idioma, puede expresar apropiadamente. Marisol sonrió contra su pecho. Entonces, supongo que necesito inventar nuevas palabras. Supongo que sí, concordó Theron con una risa. Y mientras yacían juntos esa noche, Marisol reflexionó sobre qué improbable su vida se había vuelto. Hacía un año era una estudiante de idiomas luchando, tomando trabajos de traducción para pagar el alquiler. Ahora era consorte de un rey vampiro, puente entre especies, símbolo de lo que era posible cuando el amor desafiaba las expectativas. No era el futuro que había imaginado, pero era mejor, mucho mejor, porque había encontrado no solo amor, sino propósito. Había encontrado un lugar donde sus dones importaban, donde su perspectiva era valorada, donde podía hacer una diferencia real en cómo el mundo funcionaba. Y todo había comenzado con un cortesano burlándose de su acento, y un rey defendiéndola cuando nadie más lo haría. A veces, pensó Marisol mientras se quedaba dormida en los brazos de Theron, las cosas más grandes comienzan con los momentos más pequeños. Un insulto, una defensa, una invitación a hablar. Y a veces, si tienes suerte, esos momentos se convierten en algo extraordinario.